En Seo secreto descubre que Chica Mágica es su esposa y revela amor y fortuna infinita. Félix siempre había tenido una sombra oscura persiguiéndolo, una maldición que dictaba que su tiempo en este mundo se extinguía a los 25. Creció entre espejos rotos de su familia, donde la tragedia era la única constante. Sin embargo, en medio de la penumbra apareció Lourdes, su luz. Ella no era una mujer común, tenía un don, un auténtico poder mágico que cautivaba a todos con su risa y sobre todo con su inquebrantable amor. Se conocieron en un café del centro, un lugar donde los sueños se cruzaban con las ambiciones de quienes buscaban fortuna en la jungla urbana. Mientras la gente corría, atrapada en sus rutinas, Lourdes parecía moverse en una dimensión diferente, como si el tiempo no la tocara. En una noche lluviosa, Félix se enteró de que nada de su vida sería normal. Lourdes, preocupada por su destino, le reveló que su linaje escondía secretos oscuros. Su antepasada era un... Mientras Lourdes buscaba formas de romper la maldición, se enfrentaban a un rival que acechaba desde las sombras. Santiago, un hombre con ambiciones desmedidas, quería no solo su fortuna, sino también quitarle la felicidad a Félix en el proceso. Para él, Elías y Lourdes eran obstáculos en su camino hacia el poder absoluto, y no dudaría en utilizar medios infames para conseguir lo que deseaba. Las noches se volvían cada día más largas, y la tensión palpable en el aire parecía casi un presagio. Cuando Lourdes utilizaba sus habilidades, el ambiente se llenaba de energía. El aire vibraba con cada conjuro. Una tarde, mientras se relajaban en su apartamento, Lourdes le tomó la mano a Félix y con lágrimas en los ojos le prometió que nunca lo dejaría ir. Aquellas palabras calaron hondo y por un instante su miedo se atenuó, pero la realidad siempre abría una puerta para recordarle que no había tiempo que perder. Así, los días transcurrieron en una mezcla de amor y desesperación. Entonces, en el horizonte, una sombra familiar apareció. Una figura conocida, que representaba tanto su pasado como el futuro que intentaban forjar, surgió de entre las sombras. ¿Qué quería realmente esa persona? Sus corazones latían desbocados. El misterio se cernía sobre ellos como una tormenta distante, lo que podría cambiar su historia para siempre. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La figura que emergió de las sombras no era otra que Valeria, la madre de Félix, a quien había creído perdida para siempre. Su presencia anuló el tiempo y el espacio. Los recuerdos olvidados comenzaron a brotar en su mente como hojas marchitas en primavera. Valeria lucía diferente. Su mirada un mar profundo de secretos y dolor. Pero su sonrisa era una mezcla de alegría y tristeza, un reflejo de todo lo que había perdido y de lo que aún quedaba por ganar. ¡Mamá! Félix apenas pudo pronunciar la palabra. Una ráfaga de emociones atravesándole como un rayo. Lourdes se quedó paralizada. La calidez de su mano en la de Félix ahora un tenue vacío. La conexión entre ellos se tambaleaba, amenazada por la revelación de esta mujer, que parecía haber vuelto de un abismo. Valeria se acercó tomando las manos de su hijo con una ternura que hacía tiempo no sentía. Santiago no es solo un rival, es parte de nuestra historia. Él quiere lo que yo perdí, y está dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo. Félix sintió una presión en su pecho. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes de él? La ansiedad pulsaba en su voz. Lourdes, con las manos temblorosas, retrocedió unos pasos, incapaz de asimilar la complejidad del momento. «Mi pactos con fuerzas oscuras», continuó Valeria, «nunca fueron solo un cuento. Tu vida está en peligro, y no se trata solo de la maldición.
Es más profundo de lo que imaginas. Entonces, en una revelación escalofriante, Valeria sacó un pequeño relicario brillante de su cuello. Dentro de esto está la clave que puede romper el ciclo, pero también el precio que debemos pagar, la vida de un ser querido. El aire se volvió pesado. Félix y Lourdes se miraron, la incertidumbre en sus ojos. «No puedes estar hablando en serio», murmuró Lourdes, ya casi sin aliento. El miedo comenzaba a serpentear por su corazón, entorpeciendo su respiración. «Es la única manera», dijo Valeria, casi suplicando. «Santiago tiene poderes, y al igual que Lourdes, desciende de una línea de brujos. Lo que él desea está más allá de lo que entendemos. No se trata solo de poder, es algo más oscuro, un secreto ancestral que podría destruirnos a todos. La vida de un ser querido». Félix sostuvo la mirada de su madre. «¿Estás diciendo que uno de nosotros debe sacrificarse?» Antes de que alguien pudiera responder, un sonido ensordecedor resonó en el apartamento. Las luces parpadearon y una sombra imponente se materializó, tomando forma en la puerta de entrada. Santiago. Su sonrisa era perversa, y el ambiente se cargó de una tensión irreal, como si el aire se volviera un campo de batalla. «¿Qué tal, Félix? ¿No sabías que mamá había vuelto?», dijo Santiago, burlón. «Y parece que he llegado justo a tiempo. Todo está a punto de desarrollarse. ¿Listos para el juego?». El corazón de Félix latía a un ritmo frenético, y un grito ahogado se formó en su garganta. La revelación de su madre, un verdadero desafío al destino, vibraba en su cabeza. ¿Cuánto podría perder? ¿Y qué estaba dispuesto a sacrificar para salvar lo que más amaba? Mientras las sombras se acercaban, Félix se armó de valor. La decisión estaba ante él, y no había vuelta atrás. La batalla por su vida y amor comenzaba, y el asombro en los rostros de Lourdes y Valeria aún era palpable, petrificado en un instante que cambiaría todo. El reloj marcaba el tiempo y el destino esperaba encontrar su respuesta. El corazón de Félix palpitaba con fuerza, y la presencia de Santiago llenó el aire de una tensión incómoda. «¿Listos para el juego?», repitió el hombre con una sonrisa que no dejaba de ser siniestra, como si su risa fuera una cuchillada que cortaba el silencio. Era como si el tiempo estuviera en suspenso, cada segundo estirándose ante ellos, y la horrorosa verdad comenzaba a enredarse en su mente. «Valeria, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Félix, su voz temblando mientras miraba a su madre con ansiedad. Todo estaba desmoronándose a su alrededor. Santiago hizo un movimiento con su mano, y la habitación pareció volverse más oscura, casi como si la luz estuviera desvaneciéndose, dejándolos atrapados en una penumbra amenazante. «La verdad siempre encuentra la manera de salir, ¿verdad?», dijo Santiago, acercándose como un gato persiguiendo a su presa. Lourdes sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme junto a Félix. «No te dejaremos intimidar», respondió con más coraje del que realmente sentía. Pero en ese momento, Valeria, con una mirada de angustia, habló. «No solo se trata de poder. Hay cosas que no comprendes». En su voz había un eco de advertencia, como si supiera más de lo que compartía. Una sombra, construida sobre secretos antiguos, se extendió en la habitación. Con un movimiento rápido, Santiago sacó un pequeño artefacto brillante de su bolsillo. «Esto es lo que busco», reveló, mostrando un medallón antiguo. «Una clave para desatar un poder que no pueden imaginar». Félix sintió que el aire se le escapaba. «¿De qué hablas? ¿Qué poder?». Pero de repente, una explosión de luz pareció surgir del medallón. Un torbellino de energía electrificó la habitación, y todos retrocedieron. La luz era cegadora, y cuando finalmente se disipó, Félix se encontró en el centro de un escenario completamente diferente. Estaba solo, rodeado de espejos que reflejaban versiones distorsionadas de sí mismo. En cada uno de ellos, sus miedos tomaban forma. Un espejo mostraba a Santiago riendo de lo profundo de su miseria. Otro mostraba a Lourdes llorando, su amor marchitando ante sus ojos. «Félix», gritó la voz de Lourdes, pero sonaba distante, como un eco apagado. Desorientado, Félix no sabía si acercarse a uno de los espejos o alejarse.
pero el reflejo de su madre atrapada detrás del cristal le llamó. «¡Mamá, suéltame!», gritó, extendiendo la mano hacia ella. Entonces, algo cambió. Una risa, una burla, desde otro lado. Santiago había tomado la delantera y sonreía triunfante. «La verdadera maldición aquí es más que tu tiempo, Félix. Es un juego más grande donde cada uno de ustedes se convierte en una pieza». Se rió. Su voz resonaba y se alzaba en el aire como un trueno. «Tus seres queridos no son quienes dicen ser». Esa revelación lo golpeó como un rayo. Félix sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El rostro de Lourdes se volvió un lienzo de confusión y horror. «¿De qué estás hablando?», preguntó ella, su voz rota. Santiago inclinó la cabeza, disfrutando el espectáculo. «Lo que nunca entendiste es que Lourdes, mi querido Félix, no es quien dice ser. Su magia, su historia, todo ha sido parte del plan». Los ojos de Félix se abrieron como platos. «¿Qué?». Santiago aprovechó la confusión, el caos alrededor de él cargándose con su risa. «Todo está conectado. ¿Qué harías si descubrieras que Lourdes es parte de mi linaje, parte de mí?». Una fría oleada recorrió el cuerpo de Félix. La traición, el miedo, todo se agolpaba en su pecho. Lourdes, enfrentándose a Santiago, parecía frágil y poderosa al mismo tiempo, pero no más que él. Cada relación que había creído comprender se tambaleaba al borde del abismo. «No, eso no es posible», gritó él, su voz entremezclada con incredulidad. Pero mientras lo decía, el cielo tembló. Un estruendo resonó fuera del apartamento. La tormenta no solo se desataba en su interior, sino también en el corazón de la ciudad. Y cuando la última explosión iluminó el cielo, la figura de Valeria desapareció en un parpadeo, llevándose con ella los secretos que habían unido a la familia. «¿Qué has hecho?», Félix apenas pudo murmurar, sintiendo que todo se desvanecía a su alrededor. La mano de Lourdes vacilaba. «Yo no sabía», y en el horizonte una nueva sombra se alzaba, un retazo de su pasado que podría devorarlo todo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué precio pagaría por la verdad? Félix se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba, y las reglas cambiaban cada segundo. Félix estaba en medio de un torbellino de emociones. La risa burlona de Santiago resonaba en sus oídos, como si estuviera atrapado en una pesadilla imposible de despertar. «¿Lourdes es parte de su linaje?», pensó, el sudor frío deslizándose por su espalda. El eco de los secretos familiares que apenas empezaba a desentrañar se volvía un laberinto oscuro. Necesitaba respuestas, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos. De repente, una sacudida feroz atravesó el suelo. Las luces parpadearon de nuevo y el aire se cargó de una energía cruda. El medallón que sostenía Santiago brillaba intensamente y el reflejo de Félix se distorsionó en un espejo cercano, como si algo tratara de atravesar las fronteras de su realidad. Sin pensarlo, extendió la mano hacia el espejo, buscando el rostro de Lourdes. La quería cerca, quería sentir su calidez, su apoyo. Pero cuando su piel hizo contacto, un fogonazo de luz lo atrapó, y en un abrir y cerrar de ojos se encontró en la penumbra de una sala diferente. Estaba solo, pero no tan solo como pensaba. A su alrededor, figuras familiares emergieron de la oscuridad, sus amigos de la infancia. Rostros conocidos, todos atrapados en un ciclo sin fin. Gritaban, pero sus voces se perdían en un ruido ensordecedor. «¿Qué está pasando aquí?». Félix se sintió desenfrenado, y entonces vio a Lourdes, pero ya no era la misma. Tenía una mirada penetrante, llena de cómplices secretos. «Félix, hay algo que debes saber», empezó con una voz que le sonaba a la de Santiago, pero teñida de un tono más suave. «¿Qué ocurre?», preguntó Félix, temiendo la respuesta. «Todo esto son elecciones que hemos tomado, pero hay cosas que no se han revelado. La verdadera naturaleza de nuestro amor», dijo Lourdes, retrocediendo hacia las sombras mientras se desvanecía poco a poco. Félix se sintió atrapado en una tormenta de incertidumbre. «¡No! ¡No te vayas!». Pero ya era tarde. Al mirar a su alrededor comprendió que esas figuras conocidas ahora eran meras ilusiones creadas por sus miedos.
La risa de Santiago resonó de nuevo, y con un gesto golpeó el medallón contra el suelo. «Despierta, Félix. Este mundo es solo parte del juego. La verdad que buscas está mucho más allá. Lourdes es una bruja, pero eso no es todo. Su magia está atada a un mal antiguo que ha sido ocultado durante siglos». Félix sintió su mundo desmoronarse. Un frío helado se instaló en su corazón. «¿Qué estás diciendo?» «Debes saber que todo esto se trata de poder. El tipo de poder que te cambiaría para siempre y no solo a ti». Santiago avanzó, y la sombra de Lourdes se disipó completamente, dejándolo solo con el tormento de la verdad. Bajo la presión de la revelación, la realidad comenzó a distorsionarse nuevamente, y Félix sintió una convulsión a su alrededor. Era como si las paredes se cerraran. Su mente se llenaba de visiones de su infancia, de risas y juegos con Lourdes, pero ahora todo se combinaba en una confusión. Instintivamente, dio un paso hacia atrás, y lo que encontró rompió su cordura. Una imagen proyectada en el espejo reveló a Lourdes, o al menos lo que él pensaba que era Lourdes, de pie junto a Santiago. Pero se dio cuenta que en su reflejo, su propia imagen estaba entrelazada. «No, no es posible», gritó. La verdad lo golpeó como un puño. El espejo se rompió en 1000 pedazos, y con cada fragmento, las visiones de su vida se desmoronaban. El último eco de Santiago resonó. «El precio por la verdad ya ha sido pagado. Eres el próximo en esta línea de poder. Prepárate para la revelación». Con el corazón latiendo con fuerza y el miedo apoderándose de sus sentidos, Félix supo que la batalla estaba lejos de terminar. Había muchas capas en esta historia, y con cada secreto que se desvelaba, cada giro más oscuro esperaba. La relación con Lourdes, su madre, todo estaba por reconfigurarse. ¿Qué haría ahora? La incertidumbre se cierne sobre él. Mientras la oscuridad se cerraba, se preguntó si alguna vez podría recuperar la luz. Félix estaba en medio de un torbellino de emociones. La risa burlona de Santiago resonaba en sus oídos, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. «¿Lourdes es parte de su linaje?», pensó, mientras el sudor frío se deslizaba por su espalda. La confusión le encajonaba. Necesitaba respuestas, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «Félix, escúchame». La voz de Lourdes cortó el aire, y su imagen comenzó a formar una sombra detrás de él. El brillo del medallón en manos de Santiago seguía iluminando la penumbra, y el reflejo distorsionado de Félix apareció de nuevo en el espejo quebrado. Pero esta vez algo estaba diferente. La imagen no solo mostraba sus miedos, sino que también revelaba a Lourdes enteramente a su lado, pero con una mirada que helaba la sangre. «No te acerques a ella», gritó la figura del espejo, pero era la voz de un extraño, algo profundo y viejo que se unía al eco de su pasado. Santiago, desplegando una sonrisa de satisfacción, se aproximó más. «Todo está conectado, Félix. Lo que crees saber es solo la punta del iceberg». La tensión era palpable. De repente, un estruendo sacudió el lugar, como si el universo mismo estuviera respondiendo a los oscuros secretos que se revelaban. La tierra parecía vibrar, y en ese instante el medallón brilla intensamente, envolviendo a todos en una luz que cegaba. Félix cubrió sus ojos, y cuando la luz se disipó, se encontró en un lugar que no reconocía. Las figuras familiares se desvanecieron, y en su lugar un vasto y antiguo templo apareció. Las paredes parecían murmurar partes de su historia y de la de Lourdes. «¿Qué es este lugar?», pensó. Su corazón latía como un tambor. En el centro, un gran altar se alzaba, y en él reposaba un elaborado libro, mayor que su mano, cubierto de polvo, como si no hubiera sido tocado por siglos. Lourdes, ahora de pie junto a él, lucía resplandeciente, pero una sombra de duda cruzaba su rostro. «Félix, este es el lugar donde todo comenzó. Aquí nuestra historia está escrita». Se acercó al libro, pero algo en su mirada hizo que Félix se detuviera. «¿Qué quieres decir? ¿Nuestra historia? ¿Hay más entre nosotros?». La ansiedad crecía en él. La revelación intentaba abrirse paso. «Lo que debemos descubrir es más doloroso de lo que imaginas», respondía ella.
Pero antes de que pudiera continuar, la habitación se llenó de oscuridad. La figura de Santiago apareció entre las sombras. Sus ojos destilaban súbita malicia. ¡Qué bien que todos están aquí! El escenario está preparado para un espectáculo sin igual. Félix se sintió tomado por un miedo profundo. ¡Ojo, Santiago! Lo que sea que planees, no lo permitiré. Santiago soltó una risa estruendosa. Oh, Félix, no tienes idea de lo que realmente está en juego. A veces, lo que más amas es lo que más daño puede hacer. Lourdes, ¿quieres contarle el secreto que has guardado por tanto tiempo? La tensión era abrumadora. Félix miró a Lourdes, intentando atisbar en sus ojos una respuesta. Pero lo que leyó lo dejó helado. Ella retrocedía, luchando con sus propias emociones. Félix, hay algo que no te he dicho. En ese momento, un eco ancestral resonó en el templo. La habitación se sacudió, las paredes parecían temblar, y el altar brilló con una luz intensa. «¡Lourdes, no!», gritó Félix, extendiendo la mano. Pero era demasiado tarde. Ella se arrodilló ante el altar. Y al tocar el libro, una energía oscura salió disparada. «Félix, soy parte de todo esto. Soy la descendiente de una bruja que no solo guarda poderes, sino que está ligada a la maldición misma. Soy la razón de tu tiempo limitado». Las palabras cayeron como piedras, aplastando el aire a su alrededor. Félix sintió que se le desvanecía la fuerza. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Me has estado ocultando esto. La traición lo atravesaba. Santiago sonrió, satisfecho. Esto solo es el principio. Cada hechizo que ella lanzó, cada historia que contaron te ha atado a una oscuridad más profunda. Lourdes, tú eres la clave para liberarlo, pero también su prisión. Las luces comenzaron a fallar. La atmósfera se tornó espesa. «¡No! Lourdes, por favor!», Félix gritó desesperado. La verdad se volvía cada vez más grotesca. Mientras todo se oscurecía a su alrededor, una nueva sombra surgió en el altar, formando la forma de algo que era más que humano, un eco de poder antiguo. En ese instante, la oscuridad no solo amenazaba con devorar a Félix, sino que volvía a llevarse a Lourdes, no hacia la muerte, sino hacia el origen de su poder. «Lourdes, ven conmigo», gritó, pero era un grito desesperado en un abismo sin retorno. «Todo ha sido un juego», susurró Santiago mientras las sombras cubrían a Félix. «Ahora elegirás a quién salvar y a quién perder». Y con esas palabras, la esencia de la batalla se reactivó, desdibujando las líneas entre amor y traición, entre destino y elección. Un giro inesperado de su vida se deslizaba ante sus ojos. El reloj marcaba que no había tiempo. ¿Estaba dispuesto a pagar el precio por la verdad, aunque eso significara perder lo que más amaba? La oscuridad se cerraba sobre él, y todo se tornaba en un grito sordo antes de perder. Con la risa burlona de Santiago llenando el aire, el caos parecía envolverlo. «Todo ha sido un juego», resonaba en su mente, mientras la figura de Lourdes se desvanecía de su vista, sumida en la oscuridad. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», gritó, pero las palabras se perdieron en el eco del templo. Los cimientos temblaban y el aire era pesado con la desconfianza. Justo cuando pensaba que no podía hundirse más, una sacudida feroz recorrió el suelo. Fue un golpe tan fuerte que casi lo lanza al suelo. De repente las paredes comenzaron a brillar con símbolos arcanos, iluminando los secretos escondidos de su historia. De debajo del altar, una grieta se abrió, y de ahí emergió un viento helado que arrastró a Félix hacia el borde. En aquel instante, sentía que había más que solo poder en juego. Era su propia vida la que colgaba de un hilo. La imagen de Lourdes se reflejó en la luz, y su rostro era uno de preocupación. «Félix, cuidado». No sabía qué más podría suceder. La risa de Santiago se volvió una cacofonía desquiciante, mezclándose con gritos apagados de sus amigos del pasado, resonando en el vacío. «¿Qué significa todo esto?». Félix apenas pudo formular el pensamiento, cuando de repente la grieta se amplió, y algo oscuro comenzó a salir. Era una sombra, mas no solo cualquier sombra. Era un ser imponente, cubierto con una capa de tinieblas, que emanaba un aura de poder antiguo.
He venido a reclamar lo que es mío. Resonó su voz, profunda y notoria. Los ojos de la criatura brillaban con un fuego sin vida, mientras se acercaba a ellos. Santiago retrocedió, y por un momento, la arrogancia en su mirada se transformó en miedo. ¿No lo entiendes? No puedes controlar lo que no comprendes, dijo, su tono titubeante, pero Félix apenas podía concentrarse en él. Su mirada se había quedado fija en la entidad que emergía. Con un movimiento, el ser alzó su mano, y los símbolos sobre las paredes comenzaron a girar. Ustedes han jugado con fuerzas. Lourdes, tu destino está enredado con el mío. Eres la clave. La voz vibrante y poderosa sembró el terror en el corazón de Félix. When he looked at Lourdes, algo dentro de él se rompió. ¿Esto es tu culpa?, preguntó con fuerza, la angustia desgarrando su voz. Ella retrocedió, sorprendida. No sé de qué habla, pero el ser interrumpió su conversación. La historia se repite, y esta vez no habrá vuelta atrás. Todo el poder que has buscado, Santiago, pertenece a Lourdes. Ella es el puente entre este mundo y la oscuridad que he traído. ¿Qué? La incredulidad impregnaba la voz de Félix. Lourdes, ¿de qué estás hablando? En el fondo, su corazón latía con desespero ante la revelación. Antes de que pudieran procesar la información, el ser levantó ambas manos y la sala tembló. Con cada decisión han sellado su destino. El sacrificio es el precio de la verdad. De repente, todo se iluminó de nuevo, y en un instante, Félix vio algo que lo dejó sin aliento. Una visión de su vida pasada, pero con una perturbadora variante. Lourdes, de pie en el altar, su mano sosteniendo el medallón, no como un objeto de poder, sino como un sello. Era un símbolo, una marca de quién realmente era. El rostro de Santiago se tornó en terror, y la verdad se derramó sin compasión. Lourdes, tú eres la heredera de un pacto ancestral. Está en tu sangre. La revelación lo golpeó con la fuerza de un trueno. El amor que había sentido estaba ahora teñido de traición. La luz osciló y el ser de sombras parpadeó, mientras la conexión entre Félix y Lourdes se volvía más complicada. ¿Sabías esto?, Félix dijo, su voz resonando con dolor. Ella no pudo contestar, las lágrimas rodando por sus mejillas, reflejando su confusión. Tu vida está en peligro por ti misma. Debes hacer una elección, o perderemos todo. El viento aullaba, y Félix se dio cuenta de que estaba a un paso de perderse a sí mismo en el caos. La advertencia de la sombra resonaba en su mente. Esto apenas empieza. Lo que venga es solo el preludio de una batalla para retomar el control. De repente, el ser levantó su mano. Que empiece el juego. Justo cuando estaba a punto de comprender lo que significaba ser parte de este oscuro legado, la luz estalló y todo se oscureció. Un silencio ensordecedor reinó, dejando a Félix en un vacío de desolación. Miró a Lourdes, sintiendo que todo cambiaba a su alrededor, más intensamente que nunca. Pero antes de que pudiera expresar una palabra más, todo se desvaneció en la oscuridad, por un breve instante. Y cuando la luz regresó, él se encontró solo, sin Lourdes, sin Santiago, sin nadie. Una voz resonaba en la distancia. No podrás escapar de lo que eres, sujétate fuerte. Cada resquicio de esperanza parecía haberse apagado, y en ese instante supo que todo había cambiado. ¿Qué pasaría con su vida ahora? La serie de eventos lo había llevado a un punto sin retorno, un laberinto donde la verdad se volvió más monstruosa de lo que había imaginado. La incertidumbre era abrumadora. ¿Y si este era solo el principio de su cruda realidad? Félix estaba atrapado en su propio infierno. Con la risa burlona de Santiago llenando el aire, el caos parecía envolverlo. Todo ha sido un juego, resonaba en su mente, mientras la figura de Lourdes se desvanecía de su vista, sumida en la oscuridad. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, gritó, pero las palabras se perdieron en el eco del templo. Los cimientos temblaban y el aire era pesado con la desconfianza. Justo cuando pensaba que no podía hundirse más, una sacudida feroz recorrió el suelo. Fue un golpe tan fuerte que casi lo lanza al suelo.
De repente las paredes comenzaron a brillar con símbolos arcanos, iluminando los secretos escondidos de su historia. De debajo del altar, una grieta se abrió, y de ahí emergió un viento helado que arrastró a Félix hacia el borde. En aquel instante, sentía que había más que solo poder en juego. Era su propia vida la que colgaba de un hilo. La imagen de Lourdes se reflejó en la luz, y su rostro era uno de preocupación. «Félix, cuidado». No sabía qué más podría suceder. La risa de Santiago se volvió una cacofonía desquiciante, mezclándose con gritos apagados de sus amigos del pasado, resonando en el vacío. ¿Qué significa todo esto? Félix apenas pudo formular el pensamiento, cuando de repente la grieta se amplió, y algo oscuro comenzó a salir. Era una sombra, mas no solo cualquier sombra. Era un ser imponente, cubierto con una capa de tinieblas, que emanaba un aura de poder antiguo. «He venido a reclamar lo que es mío», resonó su voz, profunda y notoria. Los ojos de la criatura brillaban con un fuego sin vida, mientras se acercaba a ellos. Santiago retrocedió, y por un momento la arrogancia en su mirada se transformó en miedo. «¿No lo entiendes? No puedes controlar lo que no comprendes», dijo, su tono titubeante. Pero Félix apenas podía concentrarse en él. Su mirada se había quedado fija en la entidad que emergía. Con un movimiento, el ser alzó su mano, y los símbolos sobre las paredes comenzaron a girar. «Ustedes han jugado con fuerzas que no saben cómo manejar. Lourdes, tu destino está enredado con el mío. Eres la clave». La voz vibrante y poderosa sembró el terror en el corazón de Félix. Cuando miró a Lourdes, algo dentro de él se rompió. «¿Esto es tu culpa?», preguntó con fuerza, la angustia desgarrando su voz. Ella retrocedió, sorprendida. «No sé de qué hablas». Pero el ser interrumpió su conversación. «La historia se repite, y esta vez no habrá vuelta atrás. Todo el poder que has buscado, Santiago, pertenece a Lourdes. Ella es el puente entre este mundo y la oscuridad que he traído». «¿Qué?». La incredulidad impregnaba la voz de Félix. «¿Lourdes? ¿De qué estás hablando?». En el fondo, su corazón latía con desespero ante la revelación. Antes de que pudieran procesar la información, el ser levantó ambas manos y la sala tembló. «Con cada decisión han sellado su destino. El sacrificio es el precio de la verdad». De repente, todo se iluminó de nuevo, y en un instante Félix vio algo que lo dejó sin aliento. Una visión de su vida pasada, pero con una perturbadora variante. Lourdes, de pie en el altar, su mano sosteniendo el medallón, no como un objeto de poder, sino como un sello. Era un símbolo, una marca de quien realmente era. El rostro de Santiago se tornó en terror, y la verdad se derramó sin compasión. «Maldita sea, eres parte de esto. Eres la razón por la que todo se ha desatado», gritó Santiago, echándose hacia atrás. «No puedes ser parte de mi historia, no después de todo lo que hemos perdido». «¿Qué has hecho, Lourdes?». Las palabras de Félix eran un susurro tembloroso, pero la imagen de ella se volvía más distante, como si una niebla oscura empezara a consumirla. «No, esto no puede estar pasando». Lourdes, con la mirada perdida en el medallón, pronunció palabras en un idioma antiguo. Las letras brillaron como llamas, y una explosión de energía envolvió la sala. Félix sintió que el suelo se desafía bajo sus pies, y en una fracción de segundo, la oscuridad se tragó todo a su alrededor. Y entonces el mundo se detuvo. Cuando la luz finalmente regresó, Félix se encontró en un lugar familiar, pero transformado. La habitación se llenaba de la cálida luz de su infancia. Allí estaban sus amigos, riendo y jugando, como si jamás se hubiera desatado la tormenta anterior. Pero algo no estaba bien. Las risas sonaban distantes, como ecos de un pasado borrado. Desesperado, miró a su alrededor. «Lourdes, Santiago, ¿dónde están?». Pero el silencio era ensordecedor. Al girarse, se encontró cara a cara con un espejo. Su propia imagen lo miraba fijamente, pero en sus ojos había algo más. Una sombra acechante, como si algo oscuro se estuviera apoderando de él. Sintió un frío recorriendo su espalda, y el reflejo cambió,
mostrándole visiones de un futuro aterrador. Su rostro se transformó. Se volvía más oscuro, más siniestro. «¡No, esto no puede ser!», gritó, sintiendo que los frenos de su realidad se deslizaban hacia adelante. Algo en su interior reconocía la oscuridad, la abrazaba. «Dame tu luz y yo te daré poder», susurró la sombra en el espejo. «Todo lo que desees es tuyo, solo si me permites entrar». Félix sintió que el aire se le escapaba. Luchaba con toda su fuerza, pero una parte de él anhelaba el poder que esa sombra prometía. Con cada latido de su corazón, sentía cómo la línea entre la luz y la oscuridad se desdibujaba más y más, y en ese momento comprendió que jamás escaparía de sus propios demonios. ¿Era Lourdes realmente el enemigo? Se dejó caer de rodillas ante el espejo, sintiendo que la historia estaba cambiando de nuevo y que no había forma de pararla. La sombra sonrió y la risa resonó en el silencio. «Bienvenido a tu verdadero destino, Félix. El juego apenas comienza». Y con eso todo se oscureció nuevamente, dejando preguntándose no solo qué había perdido, sino quién se había convertido en el profeso. Félix estaba atrapado en su propio infierno. Con la risa burlona de Santiago llenando el aire, el caos parecía envolverlo. «Todo ha sido un juego», resonaba en su mente, mientras la figura de Lourdes se desvanecía de su vista, sumida en la oscuridad. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», gritó, pero las palabras se perdieron en el eco del templo. Los cimientos temblaban y el aire era pesado con desconfianza. Justo cuando pensaba que no podía hundirse más, una sacudida feroz recorrió el suelo. Fue un golpe tan fuerte que casi lo lanza al suelo. De repente, las paredes comenzaron a brillar con símbolos arcanos, iluminando secretos escondidos de su historia. De debajo del altar, una grieta se abrió, y de ahí emergió un viento helado que arrastró a Félix hacia el borde. En aquel instante, sentía que había más que solo poder en juego. Era su propia vida la que colgaba de un hilo. La imagen de Lourdes se reflejó en la luz, y su rostro era uno de preocupación. «Félix, cuidado». No sabía qué más podría suceder. La risa de Santiago se volvió una cacofonía desquiciante, mezclándose con gritos apagados de sus amigos del pasado, resonando en el vacío. ¿Qué significa todo esto? Félix apenas pudo formular el pensamiento, cuando de repente la grieta se amplió y algo oscuro comenzó a salir. Era una sombra, mas no solo cualquier sombra. Era un ser imponente, cubierto con una capa de tinieblas, que emanaba un aura de poder antiguo. «He venido a reclamar lo que es mío», resonó su voz, profunda y notoria. Los ojos de la criatura. Santiago retrocedió, y por un momento la arrogancia en su mirada se transformó en miedo. «¿No lo entiendes? No puedes controlar lo que no comprendes», dijo, su tono titubeante. Pero Félix apenas podía concentrarse en él. Su mirada se había quedado fija en la entidad que emergía. Con un movimiento, el ser alzó su mano, y los símbolos sobre las paredes comenzaron a girar. «Ustedes han jugado con fuerzas que no saben cómo manejar. Lourdes, tu destino está enredado con el mío. Eres la clave». La voz vibrante y poderosa sembró el terror en el corazón de Félix. Cuando miró a Lourdes, algo dentro de él se rompió. «¿Esto es tu culpa?», preguntó con fuerza, la angustia desgarrando su voz. Ella retrocedió, sorprendida. «No sé de qué hablas». Pero el ser interrumpió su conversación. «La historia se repite y esta vez no habrá vuelta atrás. Todo el poder que has buscado, Santiago, pertenece a Lourdes. Ella es el puente entre este mundo y la oscuridad que he traído». «¿Qué?». La incredulidad impregnaba la voz de Félix. «Lourdes, ¿de qué estás hablando?». En el fondo, su corazón latía con desespero ante la revelación. Antes de que pudieran procesar la información, el ser levantó ambas manos y la sala tembló. Con cada decisión han sellado su destino. El sacrificio es el precio de la verdad. De repente todo se iluminó de nuevo, y en un instante Félix dio algo que lo dejó sin aliento. Una visión de su vida pasada, pero con una perturbadora variante. Lourdes, de pie en el altar, su mano sosteniendo el medallón, no como un objeto de poder, sino como un sello. Era un símbolo, una marca de quien realmente era. El rostro de Santiago se tornó en terror,
y la verdad se derramó sin compasión. «Maldita sea, eres parte de esto». «Eres la razón por la que todo se ha desatado», gritó Santiago, echándose hacia atrás. «No puedes ser parte de mi historia, no después de todo lo que hemos perdido». «¿Qué has hecho, Lourdes?». Las palabras de Félix eran un susurro tembloroso, pero la imagen de ella se volvía más distante, como si una niebla oscura empezara a consumirla. «No, esto no puede estar pasando». Lourdes, con la mirada perdida en el medallón, pronunció palabras en un idioma antiguo. Las letras brillaron como llamas, y una explosión de energía envolvió la sala. Félix sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies, y en una fracción de segundo, la oscuridad se tragó todo a su alrededor. Y entonces el mundo se detuvo. Cuando la luz finalmente regresó, Félix se encontró en un lugar familiar, pero transformado. La habitación se llenaba de la cálida luz de su infancia. Allí estaban sus amigos riendo y jugando, como si jamás se hubiera desatado la tormenta anterior. Pero algo no estaba bien. Las risas sonaban distantes, como ecos de un pasado borrado. Desesperado, miró a su alrededor. «Lourdes, Santiago, ¿dónde están?». Pero el silencio era ensordecedor. Al girarse, se encontró cara a cara con un espejo. Su propia imagen lo miraba fijamente, pero en sus ojos había algo más. Una sombra acechante, como si algo oscuro se estuviera apoderando de él. Sintió un frío recorriendo su espalda y el reflejo cambió, mostrándole visiones de un futuro aterrador. Su rostro se transformó, se volvía más oscuro, más siniestro. «No, esto no puede ser», gritó, sintiendo que los frenos de su realidad se deslizaban hacia adelante. Algo en su interior reconocía la oscuridad, la abrazaba. «Dame tu luz y yo te daré poder», susurró la sombra en el espejo. «Todo lo que desees es tuyo, solo si me permites entrar». Félix sintió que el aire se le escapaba. Luchaba con toda su fuerza, pero una parte de él anhelaba el poder que esa sombra prometía. Con cada latido de su corazón, sentía cómo la línea entre la luz y la oscuridad se desdibujaba más y más. Y en ese momento comprendió que jamás escaparía de sus propios demonios. ¿Era Lourdes realmente el enemigo? Se dejó caer de rodillas ante el espejo, sintiendo que la historia estaba cambiando de nuevo y que no había forma de pararla. La sombra sonrió y la risa resonó en el silencio. «Bienvenido a tu verdadero destino, Félix. El juego apenas comienza». Y con eso, la realidad cambió. Todo se oscureció nuevamente, dejando preguntándose no solo qué había perdido, sino quién se había convertido en el profeso. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Félix dio un salto. Era Lourdes, pero algo no estaba bien. Ella estaba desorientada, con ojos llenos de terror. «¡Félix!», gritó. «¡Se lo llevaron!». «¿Qué? ¿Se lo llevaron?», preguntó Félix confuso. Pero en ese instante, una presencia comenzó a manifestarse frente a ellos. Una figura familiar emergió de la oscuridad. Era Valeria, la madre de Félix. Pero había algo extraño, algo oscuro en su mirada. «Regresé, hijo», dijo con una voz que parecía más un eco que un saludo. «Lo que empezó debe terminar». «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?». Félix sintió un vuelco en el estómago. No había deseado su regreso, ahora no. «Estoy aquí por tu bien, pero Lourdes no es quien creías». El corazón de Félix se detuvo. «¿Qué estás diciendo?». Lourdes miraba a Valeria, atraída entre la furia y la confusión. «A veces el camino que elegimos no es el que realmente queremos». La voz de Valeria era fría, distante. «Todo este tiempo he estado protegiendo a nuestra familia de la oscuridad que Lourdes despierta. Ella es la llave, pero también la puerta». Félix sintió que el suelo temblaba nuevamente a sus pies. «¿La puerta a qué?». «Al apocalipsis», contestó Valeria. «Y tú, hijo, debes decidir. ¿Unirte a su oscuridad o luchar por la luz? La verdad está a punto de desgarrar nuestras almas». El rostro de Valeria se deformó en una mueca de tristeza y terror, mientras la oscuridad comenzaba a envolverse alrededor de ellos. «¿Qué vas a hacer?», exigió Félix, la angustia atravesándole. «Lo que debo hacer. Y tú decidirás si vas a arrastrar esta carga o liberarte». Mientras esas palabras salían de su boca,
Las sombras empezaron a apoderarse de Lourdes, atrapándola. Félix extendió la mano, pero la distancia entre ellos parecía insalvable. Y así, con cada parte de su ser gritándole que actuara, se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era Santiago, era el secreto que unía a su familia y que ahora amenazaba con desatarse. Las decisiones que tomarían en ese instante marcarían el curso de sus vidas para siempre. Un estallido resonó en el aire y una luz deslumbrante los envolvió. Félix sintió en su interior un vacío abrumador mientras la verdad, tan devastadora como liberadora, prometía estallar. ¿Estaría dispuesto a pagar el precio por la verdad, aunque eso significara perder todo lo que había amado? La oscuridad se acercaba, voraz, ansiosa por consumirlo todo, mientras él esperaba ansioso el desenlace de su destino. El estallido de luz llenó la sala, un resplandor tan intenso que Félix se vio obligado a cerrar los ojos. Cuando la luz se apagó, se encontró en un lugar que le era familiar, pero allí no había risas ni alegría. Era su escuela primaria, un edificio de colores desvaídos, vacío y silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido. Las paredes estaban desgastadas, los pupitres cubiertos de polvo. Se sentía extraño, como si estuviera atrapado entre el pasado y el presente. «¡Lourdes!», gritó, sintiendo una punzada de desesperación. «¿Dónde estás?», pero el eco de su propia voz era lo único que respondía. De repente, la puerta principal se abrió. Alguien entró corriendo. Era un niño, como él en sus años más jóvenes, con una mirada de pánico. «Félix, debes irte. No puedes quedarte aquí», gritó el niño, su voz resonando con una urgencia desgarradora. Félix lo miró fijamente, reconociendo en sus ojos la misma angustia que había sentido al enfrentarse a Santiago y a su madre. «Tienes que salir antes de que ella llegue». «¿Ella? ¿De quién hablas?», preguntó, confundido. Solo entonces se dio cuenta de que la atmósfera había cambiado. Un viento helado sopló por la sala, recorriendo sus huesos. La sombra del ser de tinieblas que había visto antes parecía acercarse, manifestándose entre los pupitres. El niño dio un paso atrás, aterrorizado. «No puede ser, ella viene por ti». Justo en ese instante, una figura oscura apareció en la entrada de la habitación, y el corazón de Félix se detuvo. Era Lourdes, pero no era la misma. Su mirada estaba vacía, y una energía oscura parecía emanar de su ser. «Félix», dijo Lourdes con voz de eco. No era su voz. Era fría, como si no fuera ella, sino un reflejo distorsionado. «He venido por la clave». «¿Qué te ha pasado?». Félix no podía dejar de retroceder. La imagen de sus días juntos, de risas y momentos felices, se desvanecía. «¡No me hagas esto!». La sala se llenó de susurros, ecos de antiguas promesas y oscuros secretos. «La verdad no puede ser ignorada. He despertado lo que estaba dormido dentro de mí». Sus ojos brillaron, revelando un caos interno que lo dejó helado. De repente, el niño que había estado junto a él gritó: «¡No lo hagas, Lourdes! ¡Eres mejor que esto!». La fragilidad de su voz resonó en el aire. Pero Lourdes solo sonrió, una sonrisa que no era suya. «¿Nunca lo entendiste, Félix?», dijo con tono burlón. «Todo lo que hemos vivido fue parte del plan. Nunca creíste que sigue siendo el tablero en este juego». Félix sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué dices?». La confusión se tornó en pánico. «¡Eres tú! ¡Eres Lourdes!». Pero cada palabra parecía más inútil que la anterior. La figura oscura de Lourdes se acercaba lentamente, y el niño se encogía, paralizado por el terror. La sala se llenó de un rugido ensordecedor, y la imagen de Lourdes era absorbida por la sombra. «¡No! ¡No puede ser así!», gritó Félix, mientras las paredes parecían cerrarse a su alrededor. La última chispa de luz se extinguió, y el niño, que había sido su esperanza, se desvaneció en su lugar. «Es hora de que el sacrificio se complete», resonó la voz en la oscuridad. Sin una advertencia, la figura de Lourdes desapareció completamente, y el espacio a su alrededor se transformó en un paisaje de ruinas y sombras. El niño ya no estaba, y el vacío se sentía más real que nunca. Una nueva sensación recorrió a Félix: la traición. La revelación de que Lourdes había estado manipulando su destino todo el tiempo,
Era demasiado pesada. Félix, ¿estás listo para ver la verdad? La sombra sonrió, sus ojos vacíos esperando la respuesta. ¿Qué tienes planeado?, preguntó, la adrenalina corriendo por su cuerpo. No sabía si su próximo movimiento lo llevaría a la salvación o a su ruina final, pero la incertidumbre lo mantenía erguido. Antes de que pudiera responder, el suelo comenzó a temblar. Una explosión resonó a su alrededor, y el paisaje se desvaneció rápidamente, dejándolo atrapado en medio de un túnel oscuro. Sintió que el aire se le escapaba, y una voz susurrante le advirtió: «Tu elección definirá lo que venga después». Félix sintió que un nudo se formaba en su pecho. No tenía respuestas, solo preguntas, y todo había cambiado. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de Lourdes? ¿Qué había despertado en ella? Y sobre todo, ¿podría enfrentar el oscuro destino que parecían tener preparado para él? La incertidumbre lo rodeaba mientras caía por el túnel, sin saber qué le esperaba al final. La pregunta palpitante en su mente era: ¿podría encontrar la verdad antes de que todo fuese consumido por la oscuridad? El sonido atronador de la oscuridad resonó en el templo, y Félix sentía que su vida pendía de un hilo. La sombra del ser oscuro se cernía sobre él, y era como si el tiempo se detuviera. Sin embargo, en medio de la tormenta, un destello de luz surgió de la profundidad de su ser. Un eco del amor que siempre había compartido con Lourdes. «Félix, escúchame». La voz de Lourdes, aunque transformada, resonó en su corazón. En ese instante, la figura oscura a su lado empezó a desvanecerse, revelando la verdadera esencia de Lourdes, luchando entre la luz y la oscuridad. «No dejes que te controle, eres más fuerte de lo que piensas». Félix sintió la adrenalina correr por sus venas. Con cada latido, recordó los momentos de risa, el amor que los unía. Se dio cuenta de que no podía permitir que la oscuridad se apoderara de su vida. Extendió la mano hacia ella. «Lourdes, recuerda quién eres. Eres la bruja que puede cambiar el destino. Eres mi luz». Las palabras parecían atravesar la neblina que la rodeaba. Su rostro se iluminó brevemente con aquellos recuerdos felices antes de que la sombra intentara atraparla nuevamente. «Confía en mí, Félix. Juntos podemos romper este ciclo». El aire se volvió más denso. La oscuridad envolvió a Santiago, que se reía, disfrutando el caos. «Esto no terminará bien para ninguno de ustedes», dijo, pero su sonrisa se quebró al ver cómo la luz comenzaba a devorar la sombra. «¡No!», Santiago gritó, viendo cómo su dominio se desmoronaba. La conexión entre Félix y Lourdes creció, sus manos ahora entrelazadas, desafiando la oscuridad que los amenazaba. Con un grito de unión, conjuraron un poder antiguo. La luz que emanaba de ellos se tornó deslumbrante, repeliendo las sombras. «Toma esta oscuridad y devuélvela donde pertenece», gritó Félix. La sala tembló, y en un último esfuerzo, Santiago fue arrastrado a la oscuridad por la propia sombra que él había liberado. «¡Esto no ha terminado!», resonó su grito mientras desaparecía. Cuando finalmente la calma se estableció, la luz envolvió a Félix y Lourdes. Silencio. Un respiro compartido. Se miraron, cada uno sintiendo la verdad en su piel. «¿Lo conseguimos?», preguntó Félix, sabiendo que lo que habían enfrentado no se podría olvidar fácilmente. «Al menos por ahora», respondió Lourdes, su voz ahora clara, aunque llena de una carga de historia compartida. «Debemos cuidarnos el uno al otro, nunca olvidar lo que somos». Allá sí, con la oscuridad finalmente a raya, se encontraron en el umbral de un futuro incierto pero lleno de esperanza. Tomados de la mano, caminaron hacia la luz que había iluminado su amor, decididos a enfrentar lo que viniera. De repente, un grito resonó desde la distancia. Una sombra burlona seguía acechándolos. Era Valeria, quien había evitado ser arrastrada a la oscuridad. «No se han liberado completamente. El pasado siempre regresa». La advertencia vibró en el aire pesado.
Félix sintió una presión en su pecho. Mamá, ¿qué quiere decir con eso? Pero en sus ojos, Félix vio lo que tanto temía, un nuevo ciclo empezando. Ellos volverán. Es solo cuestión de tiempo, dijo Valeria, y al instante una gustada brisa llevó consigo fragmentos de luces que parecían iluminar aún más sus caminos. A pesar del peligro, una chispa de determinación resplandeció en el corazón de Félix. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero esta vez no estaba solo. La imagen de su vida se desvaneció lentamente, con la esperanza de que los secretos familiares dejaran de atormentarlos. Pero el eco de su historia continuaba resonando, y mientras la luz se apagaba, su voz internalizada dijo: «El sacrificio por la verdad siempre tendrá un costo», pero la promesa de un nuevo amanecer pronto iluminaba sus corazones. Así concluyó un capítulo, pero el libro de su vida aún tenía muchas páginas por escribir. Antes de que te vayas, escucha esto, tienes que suscribirte ahora. Es el momento de demostrar tu apoyo y no perderte ninguna historia exclusiva. Revienta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y compartir esta travesía con más amigos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, comparta instantáneamente este video con Al.